Ángeles, California, y transmitiendo a 23 países del mundo, presentamos La Economía de Dios. Bendiciones y bienvenidos un día más a este programa La Economía de Dios. Algunos todavía no entienden por qué el nombre La Economía de Dios. Contestando algunas cartas y correos electrónicos que nos han enviado, quiero decirle que el nombre La Economía de Dios surgió un día en oración cuando yo estoy dándole gracias a Dios por las bendiciones espirituales, físicas que Dios me ha dado y las bendiciones financieras. Y cuando le estoy dando gracias a Dios por las financieras, las bendiciones financieras, escuché la voz de Dios que me dijo: la razón por la que estás viviendo en estas bendiciones financieras es porque has entrado en la economía de Dios. Escribe estos 7 temas y enséñalo a mi pueblo. Así Dios me habló, así lo hice Dios, como Él me habló. La economía de Dios. Hay muchas clases de economía. Está la economía que el hombre ha creado, está la economía política, la economía rural y está la economía social. Muchas clases de economía en el planeta Tierra, pero los que quieran entrar en la economía de Dios, este es el tema: cómo entrar en la economía de Dios. Usted puede cambiar la situación de escasez en su vida si usted puede creer de que Dios está interesado en su economía. Es más, Dios está interesado en capacitar a hombres y mujeres que le crean a Dios en lo que Él ha dicho en su palabra. Dios ha dicho en su palabra que cuando Él creó al hombre, lo creó para señorear sobre todas las aves del cielo, toda la tierra, dice la palabra de Dios, todos los peces del mar y sobre toda la tierra. Eso es una economía. Muchas personas no entienden de que cuando Dios creó al hombre, le dio una economía para que Él la administrara. Y mientras el hombre obedeció a Dios, Él señoreaba sobre toda la tierra. Entonces, en el libro de Deuteronomio, vemos algo muy interesante que usted va a gozarse si usted quiere, ¿verdad? Esto es si usted quiere entrar en la economía de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Toda la tierra fue creada por Dios. No se deje engañar. Dios es el dueño del oro, de la plata. Pero cuando Adán, escuche bien esto, cuando Adán desobedece a Dios, ya el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios no controla más la economía porque desobedeció a Dios. Entonces, Dios tiene que restaurar esto porque ya ahora hay una economía confundida por la desobediencia de Dios. ¿Creen ustedes que es justo que en un sitio de la tierra se bote la comida y que en otros sitios de la tierra se mueran la gente porque no hay comida? Esto es lo que es una economía confundida. En un lado se bota y en otro lado se mueren porque no hay.
es porque no está bien distribuida por la rebeldía del hombre hacia Dios. Pero hoy usted tiene la oportunidad de entender cómo entrar en la economía de Dios. Dios es un Dios de pactos. Desde el principio de la creación hasta el nuevo pacto, que fue el pacto de Cristo Jesús, quiero decirle que Dios es un Dios de pactos. Dios en este momento quiere hacer un pacto contigo. Y este pacto que Dios quiere hacer contigo te va a dar el acceso para que tú entres en la economía de Dios. Dice la palabra, vosotros todos hoy estáis bajo la presencia de Dios. Vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros criados, el que corta tu leña, hasta el que saca tu agua, dice el libro de Deuteronomio. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, que Él concierta hoy contigo. Noten bien esto. Es el pacto que Dios concierta hoy contigo. No mañana, no dentro de 3 meses, no cuando seas muy bueno, no cuando dejes de pecar, porque en esta carne nunca vamos a dejar de pecar, siempre nos vamos a tener que arrepentir. Ahora yo peco menos que antes, pero peco. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero ahora Dios te dice, yo quiero que tú hagas un pacto para que entres en la economía de Dios, porque la escasez de finanzas te puede hacer un ladrón. La escasez de finanzas puede traer a tu vida un divorcio. La escasez de finanzas puede hacer que tus hijos te odien o que tú odies a tus hijos porque son muchos y no los puedes mantener. La economía ha traído guerras, divisiones, enfermedades, la falta de finanzas y la economía confundida que hay en el mundo hoy ha traído todas estas desgracias. Dios tenía que levantar a alguien para que enseñara la economía de Dios conforme a sus principios de la palabra de Dios. Afortunadamente, yo doy gloria a Dios, Dios me ha levantado a mí con la economía de Dios. Y yo fui obediente, no fui rebelde a el llamado celestial. ¿Y qué me pasó a mí primero? Ya estoy bajo la economía de Dios. Yo no quiero estar bajo la economía de los Estados Unidos, por muy fuerte que sea, aunque sea el país más poderoso del mundo en armas y eso, enseña que tiene 300 trillones de dólares de déficit. ¿Quién quisiera estar bajo una economía con 300 trillones de dólares de déficit? Hay personas en Centroamérica, en Sudamérica, en los países del Asia, del Medio Oriente, en el mundo entero, que su sueño es venir a los Estados Unidos porque creen que aquí está la mejor economía del mundo. Es cierto que esta economía es una de las mejores del mundo, pero no es mejor que la economía de Dios. Por esta razón yo elijo entrar a la economía de Dios, porque de esa manera no me limito a estar en un país solamente. Cualquier país que yo viaje fuera de los Estados Unidos, no estoy ni bajo la economía de los Estados Unidos, ni estoy bajo la economía del país que voy a visitar tampoco, porque yo estoy bajo la economía de Dios. He obedecido los principios del Señor y el Señor me ha bendecido sobrenaturalmente, y yo hoy, por la misericordia de Dios y por las promesas de la palabra de Dios, soy un hombre que soy de bendición para muchas naciones del mundo. ¿Por qué? Porque yo no voy a las naciones a predicar, ni a pedir prestado, ni a pedir que me ayuden, porque Dios es el que me ayuda y es el que me da. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan de que la economía de Dios, escuche esto,
bien, por favor, no trae ninguna clase de tristeza. Dice la Biblia que es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero eso es cuando ya tú has entrado en la economía de Dios. Muchos no entienden que hay una entrada, es como una puerta. Todo en la Biblia tiene una entrada. Mire, el jardín del Edén tenía una entrada y una salida. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron. Y cuando quisieron entrar, no pudieron entrar porque desobedecieron a Dios. Dios puso 2 ángeles y no pudieron entrar más a esa tremenda economía que tenían de señorear por todo el mundo. Entonces, amado hermano y amigo, ¿por qué es tan difícil que el ser humano crea los principios bíblicos y le crea a la economía de los bancos? Escuche bien esto, la economía de los bancos, la economía de los países, la economía establecida por las leyes sociales, no está funcionando. Vemos cómo hay personas, niños que se mueren de hambre. ¿Por qué creen más al modelo del hombre que al modelo de Dios? ¿Se dan cuenta ustedes que no pueden prosperar lo que de esta manera creen? Dios dice, escucha lo que Dios dice, creer a Dios, confiar en Dios. ¿Y qué dice? Seréis establecidos. ¿Cómo vas a confiar en el hombre más que en Dios? Cuando las personas van a pedir un préstamo a un banco, ven al banco como la divina pomada. Y el banco le dice, seguro social, aquí está. Licencia de manejar, aquí está. Pasaporte, aquí está. Fírmeme 50 papeles con letras pequeñitas que te dicen en caso que no pagues, te quitamos lo que tienes. Y le firman con una garantía tremenda, le dan garantía personal a ellos mismos y el banco le da el préstamo. Y dice la Biblia que el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Ahora Dios le dice, cree en mis principios, confía en mí y no vas a tener que pedirle prestado al hombre. Oh, pero ¿cuántos creen en la economía de Dios? Muy pocos. El que cree en la economía de Dios no le debe nada a nadie, nada más que a Dios la vida. El que cree en la economía del hombre le debe al hombre todo y no sabe qué tiempo va a durar su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted es esclavo del que le presta, hay un espíritu que lo atormenta, no lo deja orar, no lo deja dormir, porque ahí está la deuda, el espíritu de deuda te oprime, te malgasta, te pone viejo, te da arrugas. La economía de Dios dice que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas, pero no añade ninguna tristeza con esas riquezas. Yo sé que hay momentos en donde usted duda de la palabra de Dios, pero si usted duda en estos 2 principios, usted tiene que hacer un pacto con Dios. Usted tiene que creerle a Dios y hacer lo que Él dice en su palabra y usted entra en la economía de Dios. Primer paso, haga un pacto con Dios. Dígale, yo quiero entrar en la economía de Dios. Segundo, sea fiel a Dios en los diezmos. De todo lo que Dios te dé, aparta el diezmo. Tercer paso, cuando vayas a ofrendarle a Dios, no vayas a llevarle una ofrenda de lo que te sobre, no, llévale una ofrenda de lo mejor que tienes. Porque tu ofrenda habla a Dios diciendo,
yo confío más en Jehová Dios que en las cosas materiales que tengo. Si tú haces estos tres principios, el pacto con Dios, serle fiel a Dios en los diezmos y ofrendarle lo mejor que tienes, has entrado en la economía de Dios. Tus finanzas van a cambiar. Tu sabiduría va a aumentar porque ahora no vas a hacer negociaciones ligeras, sino antes de hacer una negociación, reconoces a Dios en ese camino, porque la palabra lo dice. Reconóceme en todos tus caminos y yo te enderezaré tu vereda. Cada vez que vayas a negociar, considera a Dios primero. Dile: Padre, voy a hacer esta negociación. Voy a comprarme una casa, voy a comprarme un auto, voy a comprarme un barco, un avión, una avioneta, hasta un cohete te puedes comprar si quieres. ¿Por qué no? Lo que tú quieras comprar. La Biblia enseña que vamos a hacer cabezas y no vamos a hacer colas. Usted entra en la economía de Dios y usted aumenta su sabiduría. El conocimiento va a aumentar. Dios te va a dar la habilidad de ejercer correctamente tus conocimientos porque has confiado en el que te dio la sabiduría, en el que te dio los conocimientos, en el que te creó a la imagen y semejanza de Él. Tú puedes hacer esta decisión y entrar en la economía de Dios. ¿Cómo entrar en la economía de Dios? Vuelvo y te digo, haz un pacto con Dios y lo puedes hacer ahora mismo, tú de tu hogar o de tu negocio, yo de este lado. Segundo, acuérdate de todo lo que Dios te dé, inmediatamente aparta el diezmo de las primicias, de lo bruto, no después de los descuentos, de lo bruto que ganas. Y tercero, cuando vaya a ofrendarle a Dios, ofréndele a Dios de lo mejor que tienes. Si tú crees que este mensaje es de Dios, yo quiero que tú inclines tus manos hacia la pantalla. Inclina tu rostro en reverencia a Dios. Y di esta oración conmigo para hacer el pacto. Di conmigo esta oración. Padre Celestial, estoy viviendo en escasez. Me arrepiento por confiar más en la economía del hombre que en la economía de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió, resucitó de los muertos, Señor. Yo quiero hacer un pacto contigo para entrar en la economía de Dios. Seré fiel de todo lo que me des. El diezmo apartaré para ti. Y cuando vaya a ofrendarte, Señor, te ofrendaré de lo mejor que tú me has dado. Este es el pacto que hago contigo. Le enseñaré tus principios a otros. Le enseñaré los mandamientos, Señor, todos los principios de la palabra tuya, Jehová Dios, porque confío más en ti que en la economía de los países. Tu palabra me asegura: confiad en Jehová y seréis establecidos. Creed a sus profetas y seré prosperado. Hago este pacto hoy contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.
si tú has hecho esta oración de corazón, para obedecerlo, yo quiero que tú me llames. Yo quiero hablar contigo personalmente, enviarte literatura, video, DVD, disco compacto. Tenemos toda esta enseñanza más detalladamente para que tú seas bendecido en tu entrar, en tu salir, para que la bendición llegue a tus hijos, a tus nietos y nietos y nietos. Tú puedes creer en Dios más que en la economía del mundo y verás la diferencia. Es mi oración que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la guianza del Espíritu Santo estén en tu vida y con los tuyos. Hasta el próximo programa.
cantarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor.